¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una emisión más de Impacto Económico y como siempre lo hacemos con todo el gusto y el profesionalismo para poder informarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy les contamos que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia registró un aumento notable en la primera mitad del 2025. En nuestro espacio de análisis abordaremos cómo los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a Brasil afectan a sectores productivos del país. Y en nuestro recorrido digital le contamos que en Paraguay docentes en paro nacional por mejores salarios y atención a demandas laborales. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de comenzar con el detalle de la información. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia registró un aumento notable en la primera mitad del 2025. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, la CABECOL, informó que con un crecimiento sostenido en exportaciones e importaciones entre ambos países, se alcanzaron los $180 millones a través del Estado. Hay que destacar que Venezuela exporta principalmente hierro y acero en bruto, fertilizantes y aluminio, mientras que desde Colombia ingresan materias plásticas, azúcares y artículos de confitería. CABECOL considera que el repunte del intercambio binacional refleja tanto el restablecimiento progresivo de las relaciones económicas como la consolidación de los corredores terrestres, con un impacto directo en la integración regional y también en el dinamismo de la frontera. La ciudad de Puer, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, fusiona la cultura del café con el turismo, redefiniéndose como un centro turístico de verano, con sus exuberantes paisajes y experiencias inmersivas. Hay que destacar que los turistas, mientras disfrutan del hermoso paisaje, también pueden degustar café local y experimentar la elaboración del café en numerosas fincas. Estas fincas ofrecen más que solo belleza paisajística, invitan a los visitantes a sumergirse en actividades prácticas que definen la cultura cafetera de Puer. Vinimos directamente a esta finca de café desde Junín esta mañana. Recogimos hongos en la montaña y luego experimentamos con la elaboración del café. Asimismo, se estima que algunas fincas reciben a más de 200 personas cada día desde este verano y los viajes familiares representan casi el 60% del total. El sector cafetero de Puer ha formado una cadena industrial completa. En los próximos 5 años, la tasa premium de café de Puer aumentará del 36.3% actual a 46%, y el valor total de la producción pasará de 8.500 millones de yuanes a unos 1.180 millones de dólares estadounidenses, a 20.000 millones de yuanes. Según datos oficiales, las plantaciones de Puer venden cada año miles de toneladas de café a las grandes ciudades chinas. En urbes como Beijing y Shanghái han surgido los últimos años una floreciente escena de cafés, lo que fortalece la producción del turismo y la economía local. Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que casi 3 millones de sirios corren el riesgo de padecer hambre severa. La organización además precisó que más de la mitad de la población sufre actualmente inseguridad alimentaria y que el número de personas en situación de necesidad aguda o incluso de hambruna se ha incrementado. Datos recientes de la entidad muestran que la desnutrición en Siria está en aumento, con tasas de retraso del crecimiento y desnutrición materna que alcanzan niveles nunca antes vistos. La situación en la región es el resultado de una combinación de factores como el conflicto prolongado, la crisis económica y las interrupciones en las importaciones esenciales. Asimismo, un informe de Naciones Unidas indicó que la producción de trigo en Siria se
se reducirá a tan solo 1,2 millones de toneladas este año, lo que representa una disminución del 40% con respecto al año 2024. Esto mientras que el consumo anual del país es de 4 millones de toneladas, dejando un déficit de 2,73 millones de toneladas de trigo. Entre tanto, una sequía sin precedentes en más de 6 décadas arrasó con el 75% de los cultivos de trigo y dejó al borde de la inseguridad alimentaria a más de 16 millones de personas y más de 2,5 millones de hectáreas afectadas. En este contexto, las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que en Siria solo se ha sembrado el 40% de las tierras agrícolas esta temporada y gran parte de ellas han sido destruidas, especialmente en zonas de producción clave como Hasaken, Alepo y Homs. La guerra en el país produjo una dependencia de importaciones rusas, mientras su capacidad agrícola quedó reducida. En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que Siria necesitará importar una cantidad récord de 2,15 millones de toneladas de trigo en la temporada 2025-2026, lo que representa un aumento del 53% con respecto al año 2024. Mire, el aumento de la temperatura del mar en Corea del Sur este verano ha causado muertes generalizadas de peces, lo que ha provocado ya pérdidas para los piscicultores y elevado los precios de los mariscos. Los precios justamente de pescados populares como la caballa también han aumentado, según la Corporación Coreana de Agropesca y Comercio de Alimentos. El precio minorista promedio de la caballa en el 12 de agosto fue de aproximadamente $3,6 estadounidenses, un 30% más interanual. Los datos de Statistics Korea revelan que los precios de los productos del mar en julio aumentaron un 7,3% interanual, marcando el segundo mes consecutivo con un aumento superior al 7% en julio. La temperatura superficial de las aguas de todo el país alcanzó los 24,6 grados centígrados, la más alta en casi una década. El Ministerio de Océanos y Pesca informó que más de 180,000 peces de piscicultura han muerto debido a las altas temperaturas hasta el 10 de agosto, desde el primer incidente reportado a fines de julio. La semana pasada recibí 50 meros, esta semana solo alrededor de 40. Solía regalar algo de pescado a los clientes, pero con los altos precios del pescado plano y el mero, eso ya no es posible. Estamos afectados, el impacto de los consumidores es aún mayor, el número de clientes ha disminuido notablemente. Los precios del pescado son mucho más altos de lo que se esperaba. Me siento agobiado, ya no puedo comprarlo casualmente. Vine aquí por sashimi como pescado plano mero, pero los precios son demasiado altos. Hacemos una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al volver a nuestro espacio de análisis estaremos hablando de Brasil y veremos cómo estos aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos ya están afectando al gigante sudamericano. Ya volvemos. No hay ganadores en las guerras arancelarias. Somos un país pacífico, sin enemigos. Creemos en el multilateralismo y en la cooperación entre las naciones. Pero que nadie lo olvide. Brasil tiene un solo dueño, el pueblo brasileño. Estamos de vuelta en Impacto Económico y en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo en medio de una creciente arremetida contra el gobierno e instituciones brasileñas, el presidente de Estados Unidos impone a Brasil un arancel del 50%, una medida que afecta a sectores estratégicos de la economía del gigante sudamericano, como lo son el acero, los productos agrícolas y minerales, entre algunos otros. Ante este escenario de ser uno de los países con los aranceles más altos, revisemos cómo se verán afectadas las exportaciones de muebles del gigante sudamericano.
Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 50% sobre los productos brasileños ya están afectando gravemente a las industrias que dependen del mercado estadounidense. Trabajadores, empresarios y funcionarios gubernamentales han expresado su profunda preocupación por la decisión unilateral de Estados Unidos de aumentar el arancel al 50% para los productos brasileños. El año pasado vendimos el 80% de nuestros productos a los Estados Unidos. Ahora, con la entrada del arancel del 50%, prevemos que los pedidos estadounidenses disminuyan aún más. Si el arancel persiste, será muy difícil para empresas como la nuestra acceder al mercado estadounidense. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados en Europa y Latinoamérica, pero es difícil reemplazar el mercado estadounidense en un corto plazo. Los aranceles no solo perjudicarán a mi empresa, sino también a las empresas de todo el sector. Intentamos no reducir nuestras operaciones ni nuestras plantillas por el momento, pero es posible que tengamos que afrontarlo con el tiempo. Al mismo tiempo, algunos residentes ya han comenzado a experimentar desempleo y una reducción de los ingresos familiares. Estoy muy angustiada por la política arancelaria de Estados Unidos. He trabajado en el sector durante muchos años. Mi esposo y muchos de nuestros familiares y amigos también trabajan en este sector. Ahora tenemos menos días de trabajo y se reducen los beneficios y los salarios. La vida se está volviendo cada vez más difícil y mucha gente se quedará sin sustento. Es preciso indicar que la fabricación de muebles es la industria pilar y la principal fuente de ingresos por exportación de São Benito do Sul. Y la política arancelaria estadounidense ha tenido una serie de efectos negativos en la industria local del mueble y en la economía de la ciudad. Tenemos más de 300 empresas de muebles aquí y también se exportan grandes cantidades de productos de muchas otras industrias a Estados Unidos. Algunas empresas ya han paralizado la producción y los empleados están de baja colectiva. Los empresarios están profundamente preocupados y no saben qué hacer. Sin duda, nos enfrentaremos al desempleo. A largo plazo, esto provocará una disminución de los ingresos fiscales y la capacidad de inversión de la ciudad. Nos enfrentaremos a un grave problema de reducción de los ingresos fiscales. El alcalde de la ciudad, ante este panorama, también advierte que esta política arancelaria de Estados Unidos tiene un carácter provocador y destructivo, y que Brasil debe aprender de esta experiencia y evitar depender excesivamente de un solo mercado. El alcalde hace énfasis en que la estructura económica y el modelo comercial del país debe avanzar con urgencia hacia la diversificación. Por otra parte, los productores de miel de Brasil también están profundamente preocupados por el desarrollo de la industria. Casa Apis, o las cooperativas apícolas en la región semiárida brasileña, es un actor líder en la industria de la apicultura y la producción de miel en Picos, una importante ciudad productora de miel en el noreste del país, y ha advertido sobre el importante impacto del arancel estadounidense en toda la cadena industrial. La noticia sobre los gravámenes ha preocupado a muchos de los aproximadamente 800 proveedores locales de la cooperativa ante una posible caída en los precios de la miel, ya que temen que pueda perjudicar sus márgenes de ganancias, dado los altos costos de mantenimiento, producción y transporte. De enero a junio de 2025, el 84% de las exportaciones de Brasil se destinaron a Estados Unidos. Esta dependencia se debe a un criterio específico. Nuestra principal fuente de ingresos es la miel. Todo el mundo está preocupado por esta medida arancelaria, porque no sabemos qué pasará a partir de ahora o si podremos vender nuestros productos. Y por su parte, líderes de la industria acuícola brasileña advirtieron que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de importación del 50% a todas las exportaciones brasileñas afectaría gravemente al sector pesquero del país. El desarrollo de muchos productos, incluso cadenas de suministros completas, ha tenido en cuenta el mercado estadounidense. Ninguna industria tiene márgenes de beneficio suficientes para absorber aranceles tan altos. Los importadores estadounidenses inevitablemente trasladarán los costos arancelarios a los productores brasileños, ya que enfrentan crecientes gastos de materias primas y envíos.
Hace aproximadamente una semana, una empresa vendía dorada a 40 reales por kilogramo. Pescar una tonelada generaría 40.000 reales. Ahora, la misma compañía enfrenta incertidumbre ya que los compradores solo están dispuestos a pagar 26 reales por kilogramo, una pérdida masiva. Con la caída de las ganancias, la producción se ha vuelto insostenible. Sin duda, los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas han generado descontento en la ciudadanía, por lo que se congregaron en días recientes en Sao Paulo frente al consulado de Estados Unidos para protestar en contra de esa medida. Esto ha generado indignación generalizada en el país sudamericano, me refiero a los aranceles, en donde muchos consideran las acciones de Trump como una injerencia directa en la política interna de Brasil. Según el Ministerio de Desarrollo de Brasil, casi el 36% de las exportaciones del país a Estados Unidos siguen afectadas por los nuevos aranceles. Salimos a las calles con la camiseta de la selección brasileña y ondeando la bandera del país para enseñarle a los que gobiernan que aquí el que manda son los ciudadanos. Por lo tanto, no hay amenazas impuestas ni nada que ninguna potencia extranjera quiera imponer a Brasil. Los aranceles tal como fueron impuestos son claramente una interferencia política en el proceso interno brasileño, tanto legal como político, y tienen la intención de obligar a Brasil a girar hacia la derecha en las próximas elecciones presidenciales del próximo año. No se trata solo de salvar al señor Bolsonaro, sino de incitar a los electores brasileños a ponerse del lado derechista de la política brasileña. Y ante todos estos acontecimientos, Brasil presentó oficialmente una solicitud de consultas ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos del país latinoamericano, confirmó recientemente el organismo regulador de comercio. La solicitud impugna los aranceles impuestos por la administración Trump mediante un par de órdenes ejecutivas el 2 de abril y el 30 de julio de 2025, con base en leyes estadounidenses como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según el comunicado de la OMC, Brasil alega que las medidas arancelarias estadounidenses son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de diversas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el llamado GATT, de 1994, y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, el ESD, de la Organización Mundial de Comercio. Ante este escenario, el presidente Lula otorgará créditos a exportadores brasileños afectados por aranceles de Trump. Como parte de la respuesta gubernamental al tarifazo de Estados Unidos, Brasil creará una línea de crédito de emergencia de 30.000 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 5,5 mil millones de dólares, para las empresas del gigante sudamericano que hayan sufrido pérdidas debido al alza de aranceles al 50% decretado por Trump a las exportaciones brasileñas al mercado estadounidense. El mandatario brasileño indicó que el plan tiene como prioridad las empresas más pequeñas y los alimentos perecederos, como a las pequeñas empresas que exportan espinacas, frutas, miel y también algunos otros productos. Hacemos una segunda pausa en esta emisión, pero al volver en nuestro recorrido digital le contamos que en Paraguay los entes están en paro nacional por mejores salarios y atención a demandas laborales. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy comenzamos con el portal de nuestra casa informativa, telesurtv.net, que titula Paraguay, docentes en paro nacional por mejores salarios y atención a demandas laborales. De acuerdo con esa información, el paro de 48 horas obtuvo altos niveles de acatamiento. Los docentes reclaman un reajuste salarial justo y la resolución de diversas demandas laborales y presupuestarias. Las exigencias principales de los gremios incluyen un reajuste salarial global de 8,6%, un 5% más allá de la inflación oficial. El pago de escalafón docente garantizando una inversión anual de 9 millones de dólares y también la creación de nuevos rubros. Los gremios no descartan ampliar las protestas por 2 días más hacia fines de agosto si no se logra un acuerdo con el gobierno antes de la presentación del proyecto de presupuesto 2026.
Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña exportaciones agrícolas mantienen tendencia al alza en Colombia. Las exportaciones del sector agropecuario, alimentos y bebidas registraron un crecimiento del 35,6% en junio pasado en comparación con idéntico periodo del año anterior, destaca hoy el Ministerio de Agricultura. En valores, las ventas pasaron de $904.200.000 a $1.225.800.000 en la comparación interanual, el valor más alto en los últimos 30 años, de acuerdo con la fuente gubernamental. En los últimos 12 meses de julio de 2024 a junio de 2025, las exportaciones del sector agro aumentaron en valor 28,9% y en volumen 8% respecto al mismo periodo de un año atrás. Por su parte, Europa Press nos muestra en su titular el 43% de los autónomos destina entre 25 y 50% de sus ingresos a pagar el alquiler de su local. Según datos del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por la organización Autónomos OATAE, para esta asociación resulta alarmante que miles de autónomos se ven obligados a mantener su actividad bajo una presión económica constante, sin apenas margen para invertir, ahorrar o crecer. En la mayoría de los casos, esos pagos no son opcionales. Quien no puede asumirlos simplemente tiene que cerrar, denuncia María José Landaburu, secretaria general de la UATAE. Y cerramos con el portal de Xinhua, que titula Ingresos fiscales de China aumentan en primeros 7 meses de 2025. Dichos ingresos crecieron un 0,1% interanual hasta superar los 13,58 billones de yuanes, unos 1,9 billones de dólares en los primeros 7 meses de este año, informó este martes el Ministerio de Hacienda. El gobierno central recaudó más de 5,85 billones de yuanes en ingresos fiscales entre enero y julio, lo que representa una disminución interanual del 2%, mientras que los gobiernos locales sumaron más de 7,73 billones de yuanes en el mismo periodo, con un aumento interanual de 1,8%. Vamos a revisar los precios del petróleo. El barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $63.34, incrementándose 54 centavos de dólar. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $66.52, un incremento también de 67 céntimos, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $68.64 sin cambios recientes. Llegamos así al final. Gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información y lo invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.